La gloria sea dada a nuestro Dios y Padre Todopoderoso, así que démosle ese aplauso bien fuerte al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuántos sabemos que estamos en un tiempo muy especial que el Señor ha abierto para esta casa? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han experimentado esa presencia del Señor durante este periodo? Gloria a Dios. Y la importancia de lo que estamos nosotros viviendo y el abrirnos precisamente a esa experiencia en el Espíritu es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Si Dios lo ha establecido, ha sido por un propósito. Y ese propósito nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos y tenemos que ser sabios y tenemos que ser aguerridos y tenemos que tener coraje para tomar del tiempo Kairos que Dios ha abierto a nuestro favor. Porque al hablarnos de los caminos del Espíritu Santo, simplemente nos está hablando directamente a nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y para poder discernirlo y para poder entender lo que implica la palabra del Señor para este tiempo, nosotros tenemos que procurar buscar más la presencia del Espíritu Santo. Porque sin esa presencia del Espíritu Santo y sin que nosotros nos dediquemos a satisfacer más al Espíritu que a la carne, este tiempo pasará por encima de nosotros. Y nosotros seguiremos tal vez andando en el camino sin saber hacia dónde vamos, ni cómo vamos, ni a qué ritmo vamos, ni si estamos caminando de manera adecuada. Y necesitamos, Dios en su gracia nos ha dado este tiempo precisamente porque Él quiere que nosotros seamos caminantes conscientes y claros del camino por el que estamos atravesando y por qué Dios nos está trayendo por este camino y cómo Dios nos quiere llevar a conocer las dimensiones del Espíritu Santo y conocer las dimensiones de su amor, para que la experiencia de vida en Cristo Jesús que nos viene por delante nos permita enfrentar los desafíos que indudablemente nos vamos a encontrar en el camino. Amén. Por eso, aunque hay un dicho secular que dicen que en guerra avisada no mueren soldados, alguien le agregó, y si mueren es por despistados. Okay. Entonces nosotros, si sabemos que hay una guerra avisada, tenemos que ser entendidos en los tiempos y no desperdiciar nuestro tiempo, ni el tiempo del Espíritu Santo, porque es el tiempo Kairos, el tiempo de Dios para nosotros. Bastante es que desperdiciemos nuestro tiempo Cronos, como para que también desperdiciemos el tiempo Kairos. Y no seamos como el Israel en el tiempo de la encarnación del Verbo, cuando no discernió que era el tiempo de la visitación del Señor. Amén. Y perdieron entonces todas aquellas bendiciones y promesas que Dios había reservado. Y por eso todavía hoy las aguarda, cuando nosotros las hemos recibido por fe. Amén. Bien, vamos a irnos al libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo nos vamos a ir al capítulo 3 del libro de Éxodo. Amén. Cuando lo tengamos decimos un fuerte gloria a Dios. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el versículo 3. En el versículo 1, perdón. Opa, se fue la luz. Ahora sí estamos en problema. Bien, nos dice el versículo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Sí, ahí. Ok. Gloria a Dios. ¿Ya se sostiene? Sí. No hay que girarlo ella misma. Ahora sí. No te preocupes, déjalo allí. Después que funcione la tendré en la mano. Ok. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Señor y Padre Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, porque tú eres justo, porque tú eres fiel y porque tú eres verdadero. Tú eres digno de ser alabado y tú eres digno de ser glorificado. A ti sea toda honra y toda alabanza. Señor, toma control de nuestros pensamientos y toma control de nuestro corazón. Despiértanos, oh Dios, y renuévanos. Úsanos, Señor, en medio de nuestra humildad y en medio de nuestra debilidad para poder glorificar tu nombre. Somos vasijas de barro. Todos escuchamos y todos también somos usados para proclamar tu palabra. Úsanos como un utensilio de honra en tus manos, llamado para usos honrosos, para bendecir a tu pueblo una vez más. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Podemos sentarnos, iglesia? Gloria a Dios. La historia de Moisés es la historia de uno de los caminantes tal vez más importantes de toda la palabra del Señor. ¿Y por qué razón? Lo vamos a ver a lo largo de la palabra durante esta noche. Así que dígale al que tiene a su lado, no hagas nada que haga que me desvíe la mirada y pierda la concentración. ¿Ok? Así que si tus piernas no las puedes controlar y se mueven sola, trata de controlarlas, porque también me descontrolas a mí. Dígaselo, dígaselo. ¿Por qué no se lo dice? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y es necesario que nosotros lo veamos desde esa perspectiva, por una razón fundamental. Cuando la palabra del Señor se fijó, cuando la palabra del Señor se estableció sobre la base de un llamado y de una búsqueda, y sobre la base de una experiencia fundamental. La historia que vamos a ver no es la historia del Moisés que mató al egipcio. Vamos a ver la historia de Moisés que sirvió a Jetro y que era responsable de pastorear las ovejas de Jetro. Y miren qué interesante, el versículo 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios. Eso nos narra un hombre que caminaba a través de esa región, porque Moisés no era de la región en donde vivía Jetro. Moisés era de Egipto, era lo que él conocía. Sin embargo, con la relación con Jetro y la responsabilidad que él asumió con respecto a las ovejas de Jetro, empezó a recorrer la región. Y al recorrer la región conocía dónde eran los lugares a donde era conveniente llevar a las ovejas para que las ovejas comieran buen pasto. Cuáles eran los sitios y cuáles eran las colinas. Y es Jetro el que le va a enseñar a Moisés cuáles eran los montes más importantes. Y había un monte sumamente importante que era el monte de Dios, que nosotros conocemos en la palabra del Señor como Oret. Quiere decir que Moisés en esa responsabilidad llevaba unas ovejas que no le pertenecían y del cual él era responsable. Pero él iba caminando, pero iba guiándolas. Por eso el término cuando se utiliza en esa referencia no solo solamente se refiere a andar, sino a aquel que también guía a otros por el mismo camino. Quiere decir que Moisés ya había aprendido el camino por sí mismo, pero ahora tenía la responsabilidad de enseñarle a unos animalitos bastante torpes, pero que le gustaba estar en grupo, cómo ellos tenían que llegar, y era el responsable de guiarlos hacia este lugar.
Y uno se preguntará, pero ¿por qué se los va a llevar al monte Horeb, que era conocido como el monte de Dios, aún en los tiempos de Madián? Era conocido, ¿qué iban a hacer las ovejas allá en el monte Horeb? Pero es que quien estaba guiando a Moisés sin él darse cuenta, era Dios mismo quien estaba guiando a Moisés. Y al mismo tiempo Moisés estaba guiando a las ovejas. Y es allí, en ese momento, en que Dios se le manifiesta a Moisés. Porque Moisés estaba buscando algo. Moisés no estaba pastoreando las ovejas por pastorearlas. No solamente las estaba llevando a buen pasto. Él como hombre estaba buscando algo. Él como hombre necesitaba encontrar algo. Algo que cambiara y transformara su vida. Algo que le diera sentido y propósito a su existencia. Algo que lo hiciera volver, algo que lo reconciliase con aquella profecía que él había recibido de parte de Dios, de parte de su pueblo. Entonces, cuando Moisés lleva las ovejas a través del desierto, entonces tiene ese encuentro con el Señor. Y el Señor llama la atención de Moisés. Y se prende una zarza, pero la zarza ardía y la zarza no se consumía. Y cuando Moisés, que conocía el desierto y sabía que las zarzas se prenden todos los días, porque el desierto, el calor es abrasador y hace que esos arbustos que andan rodando por el desierto con el viento y esos arbustos que están allí de hoja seca se enciendan precisamente por ese calor abrasador, sabía que ese calor no demoraba mucho, se encendían las zarzas y se acotaban, pero había una zarza que ardía y no se consumía. Entonces Moisés, que sabía que ese fenómeno era totalmente extraño, decide ir a ver qué es lo que está aconteciendo en ese momento. Porque Dios, cuando quiere tocarnos a cada uno de nosotros, siempre nos va a llamar la atención. Siempre nos va a dar un sueño, nos va a dar una visión o va a acontecer algo en nuestra vida que nos va a detener y nos va a llamar la atención. Y nosotros vamos a estar atribulados, preocupados por lo que soñé, o por la visión que tuve, o por la señal que ha acontecido, o por lo que me pasó en el día de hoy. Y quiero encontrar una respuesta, porque hay algo en mi interior que me dice que eso no fue algo sencillo, eso no fue casualidad. Hay una señal de Dios detrás de eso. Hay algo que Dios le quiere decir a mi vida, y yo necesito saber qué es lo que Dios me quiere decir. Eso fue lo que ocurrió con Moisés. Y cuando Moisés llega a la presencia, antes, cuando él va caminando en dirección a la zarza, dice la palabra del Señor que acabamos de leer, Jehová lo vio. Y Jehová llamó a Moisés. Quiere decir, hermanos, que Dios no nos deja que nosotros vayamos por ahí buscando cualquier intérprete de las señales que Dios nos da en nuestra vida. Dios no nos deja por un sueño que nos atormenta para que nosotros nos despertemos y inmediatamente vayamos a Google y busquemos cuál es el significado de mi sueño. Ni tampoco nos da la oportunidad de que lo comentemos en el trabajo para que alguien me ayude a interpretar el sueño. Cuando Dios nos da un sueño y Dios pone una visión, Dios inmediatamente ve nuestra reacción y Él se adelanta y nos llama para Él darnos la explicación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que muchas veces venimos a la iglesia, porque le hemos preguntado cosas al Señor, producto de que el Señor ha inquietado nuestro corazón y nuestra alma, y hemos venido a la iglesia y decimos de repente en el mensaje, Dios me está hablando. Claro, porque Dios se adelanta para que nosotros no nos vayamos por ahí, ni inventemos interpretaciones que no vienen de Él, para Él darnos la respuesta que solamente Él sabe, porque Él fue el que nos inquietó. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es fundamental y eso es lo que Dios hizo con Moisés en ese momento. Pero cuando Dios hace eso con Moisés, le dice a Moisés y entra en un diálogo. Y en un diálogo en donde Dios le habla a Moisés de todo lo que está padeciendo su pueblo, de esto y de lo otro, etcétera, etcétera. Pero Dios le dice a Moisés, cuando nosotros lo vemos más adelante ahí en el capítulo 3, dice en el versículo 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
Y ahí empieza la historia de Israel. Y ahí empieza la historia de cada uno de los que estamos aquí. Porque lo que experimentó Moisés en ese momento fue la transformación de su vida. El pastor dejó de ser pastor para convertirse en líder. El hombre tímido e incapaz recuperó la capacidad, y la capacidad la recuperó no de la experiencia y el conocimiento que había recibido los egipcios, porque eso había quedado 40 años atrás. La capacidad que Moisés adquirió se la dio Dios mismo. Dios le dio la capacidad y Dios le dio la fuerza y Dios le dio el poder y Dios le dio la autoridad para cumplir la misión a que el mismo Dios lo había llamado. ¿Cuántos dicen amén? Porque a veces tardó 40 años, pero muchas veces tarda tiempo con nosotros. Porque nosotros creemos en nuestras propias capacidades. No, Moisés tuvo que aprender de los egipcios la ciencia de la interpretación de los tiempos. La ciencia que interpretaba, porque los egipcios eran astrónomos y astrólogos. Así que tenía todo el conocimiento egipcio como para poder saber qué iba a acontecer en el futuro, según las ciencias humanas y las ciencias paganas. Moisés tuvo que ser desechado, todo eso tuvo que morir en el desierto, para que cuando él viera la zarza, se diera cuenta que estaba ante el único y verdadero Dios, el Dios todopoderoso. Por eso Dios a Moisés le dice, yo soy el que soy. Para decirle, fuera de mí no hay nadie, ni puede haber nadie. Es decir, para sellarle a Moisés en su pensamiento y en su corazón, Moisés, no hay más conocimiento que el que yo tengo. No hay más poder que el que yo te voy a manifestar. Y no hay nadie que me pueda hacer frente. Pues ese que está frente a ti es el que te dará la victoria sobre Egipto y sobre todo lo que significa Egipto. Entonces, eso es lo que Dios tiene que hacer y hace con cada uno de nosotros. Moisés necesitó 40 años en el desierto para morir al egipcio. Y muchas veces Dios trata con nosotros para que nosotros muramos a lo que somos o a lo que creemos que somos. Y a la capacidad que creemos que tenemos. Y a las habilidades que creemos que tenemos y que nos hacen sentir bien. Entonces Dios tiene que procesarnos. Y Dios tiene que llevarnos primeramente a nosotros a través de ese desierto hasta que llegue un momento en nuestra vida en que una zarza se enciende y despierta nuestra curiosidad y nos dice, ya estás listo para ser transformado. Es que, hermanos, los caminos del Señor nos tienen que llevar a la transformación. Siempre los caminos del Señor nos van a llevar a ser transformados en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de vivir la vida y en nuestra manera de actuar y de decidir. Porque Oreb se constituye a partir de ese momento en el punto central donde no solamente un hombre sería transformado, sino un pueblo entero sería transformado. Porque es en Oreb, el monte de Dios, donde nuevamente cuando Moisés saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, atraviesa el Mar Rojo y lo conduce, Moisés cumple lo que Dios le había dicho. Cuando lo saque, volverás a este monte y me traerás al pueblo y aquí me van a adorar, porque ahora yo me voy a mostrar a mi pueblo. Y es allí en el monte Oreb donde Dios le da al pueblo sus leyes y sus estatutos y sus ordenanzas y define la identidad del israelita a partir de la fecha. Es allí donde le da identidad, porque Oreb significa el monte donde somos transformados. El camino que tenemos que recorrer es para llegar a un Oreb, para que nuestra transformación sea completada por parte de Dios. Y Dios no nos va a buscar. Nosotros tenemos que ir hacia el monte Oreb. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando hablamos, los caminos del Espíritu Santo no son caminos para caminar y simplemente. Los caminos del Espíritu Santo nos tienen que llevar a la transformación. A cambiar nuestra manera de pensar. A cambiar nuestra manera de ser. A ser nuevos en todo sentido de la palabra. Porque eso fue lo que hizo Dios con Moisés y fue lo que hizo Dios también con Israel.
Y lo trajo y lo atravesó y le mostró su poder frente a los egipcios. Y atravesaron el Mar Rojo. Y es en Horeb donde le da agua también de la peña, etcétera, etcétera. Y es en Horeb donde le empieza a mandar el maná. Y es en Horeb donde manifiesta todo su poder. Y es en Horeb donde esa montaña entonces ardía. Imagínense. Según el propósito es la manifestación del poder de Dios. Porque con Moisés, hermano José, era una zarza que ardía y no se consumía. Pero cuando estaba el pueblo en las faldas del templo y Moisés tuvo que subir, ahí era una montaña entera que temblaba. Ahí era una montaña entera que ardía. Ahí eran truenos y relámpagos. Y con la zarza, Dios le habla personalmente a Moisés. Pero en esa montaña, Dios hace temblar la montaña a tal punto que el pueblo tuvo temor por el poder que se había manifestado, la gloria de Dios que se había manifestado para mostrarle al pueblo la presencia de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Dios hace con todos nosotros. Individualmente nos encontramos con Dios en una zarza. Pero como pueblo entero nos encontramos en Dios con una montaña que la hace temblar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y miren qué interesante en la palabra del Señor, cuando nosotros nos vamos directamente allá en Éxodo, al capítulo 18 de Éxodo. En el capítulo 18 de Éxodo se da todo. Jetro visita a Moisés. ¿Dónde lo visita y dónde estaba Moisés en ese momento? Estaba precisamente en el monte Horeb. Ahí es donde empieza el nombramiento de los jueces. Y ahí donde se da todo el nombramiento de los jueces, ahí es donde Jetro le da un consejo a Moisés, que es el consejo que todavía nosotros seguimos, que es la razón de ser de la iglesia, que es el propósito de la iglesia, es el propósito de todos los que servimos ministerialmente, de todo el que he llamado a un liderazgo, es el mismo propósito. Jetro le dice en el versículo 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Hasta el día de hoy, si uno quiere saber cuál es el manual de funciones de un pastor, de un evangelista, de un maestro, de un profeta, de un apóstol, es enseñarle al pueblo la palabra del Señor y mostrarle al pueblo el camino por donde debemos andar, la manera en que debemos de vivir. No hay otra función. Cristo Jesús lo dijo muy claramente en el Evangelio. Se lo dijo cuando estableció la gran comisión. Y enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Que guarden la palabra y que vivamos la palabra. Entonces, ¿dónde nos perdimos? Nos olvidamos del monte, nos olvidamos de la zarza y también nos olvidamos de la cruz. Y todo lo transformamos en meros símbolos. Pero la esencia de cuál es nuestra razón de ser es fundamentalmente conocer la palabra del Señor, aprender la palabra del Señor y ponerla por obra en nuestra vida, porque si la ponemos por obra, entonces andamos en los caminos que Dios estableció para cada uno de nosotros. Por eso el camino no es un lugar para llegar, no es un lugar físico para llegar. El camino es una manera de vivir, es una manera de comportarnos para llegar espiritualmente al lugar y al nivel a donde nosotros tenemos que estar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aún los 70 que eligió Moisés, simplemente por eso le dio el espíritu de Moisés, porque Moisés tenía que atender a todo un pueblo de casi 3 millones de personas. Todos los problemas. Entonces, ¿por qué era necesario que Dios tomara el espíritu de Moisés y lo repartiera entre los 70? Porque los 70 tenían que estar en unidad para enseñarle a las personas que tenían problemas la propia ley que Dios había dado y cómo aplicarla para resolver sus conflictos y cómo vivir evitando los conflictos. Y aún si hubieran conflictos, ¿cuál es la solución que la palabra da para ese conflicto?
Entonces todo estaba establecido. El pueblo podía entonces caminar de una manera temerosa delante de Dios. Por eso cuando nosotros nos vamos a Deuteronomio capítulo 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera desde el versículo 1. Y ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que lo ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios vuestro, de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esa es la identidad del hebreo. Y esa debe ser la identidad en Cristo Jesús. La nación grande es la iglesia en este tiempo. El Israel espiritual somos nosotros, la iglesia. ¿Y por qué somos una nación grande? Porque la palabra nos declara que somos una nación y que somos ciudadanos de un reino y que somos un pueblo de reyes y de sacerdotes y que alcanzamos esa condición por la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Pero no solamente por esa sangre, adquirimos esa y damos a conocer a ese Cristo a través de nuestra vida. Y nuestra vida no la vivimos como a nosotros nos parece que debemos vivirla. La vivimos de acuerdo a la palabra que Cristo nos legó. Y esa palabra está sellada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él ha derramado sobre nosotros. Así que cuando el mundo nos ve, ve a Cristo moviéndose en el mundo, porque nosotros somos sus representantes aquí en la tierra. Somos embajadores del reino aquí en la tierra. Y nuestra dignidad está en vivir la palabra en la cual creemos, en ponerla por obra. Por eso nosotros no podemos vivir como a nosotros nos parece. No existe a nosotros nos parece en el reino. No existió en Israel, y las veces que los israelitas quisieron hacer lo que les dio la gana, por eso Moisés se lo recordó en lo que acabamos de leer. Y los que hicieron lo que hicieron en Baal-peor no están aquí. Pero ustedes que siguieron la palabra todavía están vivos. Entonces Dios es claro. Formamos parte de un reino y hemos llegado a ese reino. Y estamos integrados a ese reino y sellados y comprados para ser parte de ese reino, para dar testimonio del poder del reino al cual pertenecemos. Y ese testimonio no lo damos a través de los dones, lo damos a través de nuestra vida. Porque los dones son impresionantes y son necesarios y son vitales para dar a conocer el poder y la gloria del reino. Pero el fruto es lo fundamental para dar a conocer la gracia y la misericordia y el Dios que puede cambiar y que puede transformar. Porque así como Moisés fue transformado en Horeb y así como Israel fue convertida en nación en Horeb, así también nosotros hemos sido transformados por medio de la sangre de Cristo, que es nuestro Horeb. Por eso cantamos que Cristo es la peña de Horeb. Por eso nosotros alabamos.
Por eso Cristo es nuestra pauta. Todo el simbolismo hebreo se resume para nosotros en Cristo Jesús. Cristo es nuestro monte Oreb. Cristo es el relámpago, Cristo es la fuerza, Cristo es el terremoto, Cristo es la voz de trompeta que nos sacude para transformar nuestra vida. Por eso temblamos en la presencia del Espíritu Santo. Por eso temblamos, por eso lloramos, por eso sentimos fuego que nos quema. Porque ya el Espíritu no tiene que manifestarse en una zarza ni en un monte. Se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y esa manifestación no puede quedar como ocurrió en Oreb. Sube tú, Moisés, que nosotros tenemos miedo. Lo que hemos visto y oído nos aterra, Moisés. Y aun cuando Moisés descendía, nos dice la palabra en hebreo, tenía que cubrir su rostro, porque el rostro resplandecía y eso generaba temor también en el pueblo. Pero ahora nosotros no somos de esa manera, porque el perfecto amor de Dios ha vencido el temor en nosotros. Y el amor a Dios nos permite vivir y darnos cuenta que tenemos que poner nuestros corazones en la mano de Dios para ser transformados por Él. Los caminos del Espíritu Santo nos llevan a la transformación. Si no hay transformación, estamos en otro camino. Y la transformación, cada cual es consciente de en qué lo ha cambiado Cristo. En qué Dios nos ha cambiado a cada uno de nosotros. Y cada uno es consciente de qué necesita todavía ser transformado en cada uno de nosotros. Y es eso el anhelo de Dios para con nuestras vidas. De lo contrario, entonces, no tiene propósito, no tiene razón de ser. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, todo nos lleva al mismo punto, a la transformación. Todo nos lleva a la misma situación, a cambiar nuestra manera de ser y a cambiar nuestra manera de vivir. A dar testimonio de Cristo Jesús. Y no como una forma o como un modelo o como una especie de máscara o como una especie de imagen que queremos proyectar. Sino que algo que viene del fondo de nuestro corazón. Porque ha sido obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso cuando nosotros entendemos, nos damos cuenta que la responsabilidad de cada cual, la responsabilidad de cada líder, no es solamente él ser transformado, sino él también enseñar a otros a obedecer al Señor, a enseñar a otros a vivir como Dios quiere que vivamos. Y ese es el punto, que cuando enseñamos a otros no lo enseñamos en base a nuestro parecer, lo debemos enseñar en base a lo que la palabra del Señor dice. Y en base a lo que el Espíritu Santo nos guía que tenemos que manifestar y expresar. Por eso el parámetro, y siempre lo decimos, el espejo de nuestra vida es la palabra del Señor. El problema es que hay partes del espejo que no quisiéramos tener que ver jamás. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, uno de los libros más terribles para leer es el libro de Levítico. Más tedioso. Tedioso es muy fino. Más aburrido. Muchas veces para algunos leer es el libro de Levítico. Pero cuando leemos el libro de Levítico, nosotros nos damos cuenta que hay conductas y comportamientos específicos que nosotros tenemos que tener. Y ahí es donde está el terror. Porque cuando nos examinamos con esos comportamientos, nos damos cuenta que nosotros no nos comportamos de esa manera. Entonces apelamos en nuestra doctrina individual a la gracia del Señor. Pero resulta ser que la gracia del Señor se circunscribe a que nosotros obedezcamos. Por eso el monte Oreb también es llamado el monte de la obediencia, donde Dios hizo pacto con el pueblo y el pueblo se comprometió a obedecer los preceptos que Dios le había entregado. Por eso es el monte de la obediencia. Por eso Oreb tiene que ver con eso, tiene que ver con la fe en Dios, tiene que ver fundamentalmente con esos elementos. Es lo que nosotros hacemos cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador.
Inmediatamente que aceptamos a Cristo, aceptamos ser ciudadanos de un reino que tiene sus reglas y que tiene sus leyes. Y aceptamos vivir sobre esas reglas y sobre esas leyes. En ningún momento se dice que podemos hacer lo que nos da la gana. En ninguna parte de la palabra se dice que podemos hacer lo que nos da la gana. Entonces, inmediatamente nosotros comprendemos que el amor de Dios se ha derramado en nosotros para ser edificados, para ser transformados, para ser nuevas criaturas, para ser representantes honorables de ese reino y para darlo a conocer y enseñarle a las siguientes generaciones a hacer lo mismo y a vivir de la misma manera como hubo una generación que nos lo enseñó a nosotros. Y si esa generación falló en algún aspecto, no por eso debemos nosotros sentir que tenemos una puerta para poder salirnos de lo establecido. Si esa generación falló, hay un Espíritu Santo que sigue con nosotros y que siempre nos guiará a toda verdad y que siempre nos enseñará la verdad y que siempre nos guiará a que nosotros recordemos todas las cosas que Cristo Jesús nos ha enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Al final, en el Nuevo Testamento todo se resume en una palabra: amar a Dios y guardar sus mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Interpretación contraria: si no guardo los mandamientos, entonces no le amo. ¿Por qué lo une la palabra del Señor en ese sentido? Porque el propósito de Dios es que nosotros seamos transformados. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso comprendemos que los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Entonces lo comprendemos y entendemos la razón de ser de toda la palabra. Y sus mandatos no son gravosos sobre nosotros. Por eso nos dio al Espíritu Santo para que lo podamos cumplir, para que lo podamos poner por obra en nuestra vida. Cuando reflexionábamos sobre los caminos del Espíritu Santo y nos íbamos a la parte más práctica de los caminos del Espíritu Santo, sacábamos la parte mística de los caminos del Espíritu Santo. La parte mística es que voy a soñar que estoy sobre una calle de oro y un mar de cristal. Y esos son los caminos del Espíritu Santo. Pero aún el mar de cristal y la calle de oro tienen un simbolismo bien práctico, que es una vida pura y santa para el Señor. Ese es el simbolismo de la Jerusalén celestial, con la calle de oro y el mar de cristal. Ese es el simbolismo. Entonces, si ese es el simbolismo, ese es el propósito de Dios para la vida de todos los que estamos aquí. Entonces, la invitación es a nosotros reflexionar. Reflexionar sobre nuestra manera de vivir, sobre nuestra manera de pensar, sobre lo que nosotros sentimos. Y reflexionarlo no solo de manera individual, sino reflexionarlo con la palabra frente a nosotros. Ahí está la diferencia. Porque cuando yo reflexiono sobre mí mismo, siempre llego a una conclusión. No hay ningún problema, Benito, estás bien. Pero cuando yo reflexiono con la palabra, Benito, tienes muchos problemas. Estás bien mal todavía. Entonces, cuando uno reflexiona con la palabra, uno no puede decir, no es así. Ni hay pie para poder interpretarlo. Simplemente es así, es correcto lo que dice la palabra. Entonces tengo que pedirle a Dios que me ayude para superar ese aspecto, para poder obedecerle, para poder agradarle, para que mi vida sea agradable delante de Él. Y cuando mi vida es agradable delante de Él, yo sé que todas las promesas, aunque no lo busque, se van a cumplir en mi vida y en mi casa. A veces nosotros para enfrentar un problema lo hemos aprendido secularmente. ¿Cómo enfrentamos el problema? Bueno, vamos a ver cuáles son los elementos del problema. ¿Quién es el que está involucrado? ¿Quién es este y quién es el otro? Y ahí lo vamos a resolver. Y lo último que vemos es a nosotros mismos. Pero en Cristo Jesús
los problemas se resuelven a partir de nosotros. A partir de nosotros se resuelven los problemas. Porque al final el que resuelve los problemas es el Dios que ve con agrado nuestra vida e interviene a favor de nosotros para disipar todo conflicto, para disipar toda tiniebla delante de nosotros y que nosotros podamos seguir ese camino de la mano de Él. Al final no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. Lo que hemos hecho nosotros es buscar agradarle y obedecerle solamente a Él. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Gloria a Dios. Cuando somos testimonios y nosotros que somos JV, cuando la gente y nosotros decimos orgullosamente somos JV, cuando nosotros digamos orgullosamente somos JV y las personas nos preguntan ¿qué es un JV? Entonces nosotros podamos decirle y que la persona ni siquiera llegue a la pregunta, si tú eres JV es porque los JV andan con la verdad, es porque los JV no murmuran, es porque los JV son pacificadores, es porque los JV oran, aún por los que los persiguen o les hacen daño. Es porque los JV se guardan para no caer. Los JV se enfrentan a lo que es la injusticia, pero sin ofender. Porque saben quién es el que pelea y quién es el que va a intervenir a su favor. Es porque somos testimonio del poder de Dios a través de la obediencia a su palabra. Entonces, cuando así somos reconocidos, entonces somos JV. ¿Por qué? Porque JV significa Jesucristo, imperio de vida. Y lo que acabamos de leer en la palabra del Señor, cuando Moisés habla sobre los estatutos, ponlos por obras y vivirás. Obra de acuerdo a ellos y vivirás. Y cuando habla de vivir, tal vez ellos lo interpretaban como vivir en esta tierra, pero en Cristo Jesús nosotros sabemos que no solamente viviremos en esta tierra, sino viviremos por toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, vamos a orar. Señor y Dios Padre Todopoderoso, alabamos tu nombre. Te damos gracias por la palabra que nos has legado, porque esta palabra está para nuestra instrucción, para nuestra guía, para nuestro entendimiento. No solamente es el manual del fabricante, también es la ruta en el camino. También son las instrucciones precisas de lo que nosotros necesitamos para caminar este camino. También es la guía que nos dice dónde son las paradas en este camino y qué cosas recibiremos en esa parada. También es lo que nos enseña como una brújula a poder regresar al camino cuando por alguna razón nos hayamos extraviado. También es quien nos dice a quién tenemos que acudir para poder caminar este camino y quién está permanentemente a nuestro lado para ayudarnos. El Espíritu Santo. Es el que nos permite comprender, Señor, la dimensión a la cual tú nos quieres llevar. Los que permite someter y vencer las limitaciones de este mundo terrenal. Vencerlas en nuestra mente y vencerlas en nuestro corazón. Para poder vivir conforme a tus leyes, las leyes del reino. Y glorificar tu nombre permanentemente.
Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí y a los que nos siguen a través de las redes sociales. A cada uno que tal vez está sintiendo un tiempo de angustia y de desesperación, o que está viviendo un tiempo de incertidumbre, ya sea por algún problema de salud, por algún problema personal, por algún problema laboral o algún problema familiar, por algún conflicto, por la sombra, Señor, de la escasez económica o la escasez financiera que puede estarlo agobiando y los puede estar desesperando. Gracias, Señor, porque tú abres una ventana para que nosotros nos detengamos y nos sustrayamos de todas esas situaciones y nos preguntemos, ¿qué quieres tú de nosotros? Señor, obra en la vida de cada uno de nosotros. Habla a cada uno de nosotros. Tú nos conoces mejor que nadie y sabes muchas veces cómo llamar nuestra atención y cómo atraernos hacia ti. Señor, guardamos nosotros silencios para escucharte solamente a ti. Ministra nuestro corazón, ministra nuestra vida. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, llévanos a nuevos niveles de fe y del conocimiento de ti y a un nuevo nivel de vida y experiencia con el Espíritu Santo para poder servirte y vivir agradablemente a ti, Señor, honrándote permanentemente en todo lo que nosotros hacemos. Señor, hemos cometido muchos errores, hemos fallado de diversas maneras y aún llegamos esta noche, Señor, con pensamientos errados y sintiendo cosas erradas, Señor. Pero gracias te damos, Señor, porque tú nos llamas la atención, porque nos amas, porque tienes de nosotros misericordia, porque nos guardas, Señor, de toda maldad, porque tú proteges nuestros pensamientos, Señor.